Dios les bendiga. Estamos en nuestras preciosas tardes de restauración de su iglesia, la misión de restauración a las naciones, Emmanuel, Dios con nosotros. Y hoy tenemos un tema bien importante para el corazón de un servidor. Y es que Dios dice en su palabra que más bienaventurado es dar que recibir, y que Jesucristo vino a servir y no a ser servido. Por eso hay tanto galardón en el servicio. Y hoy nuestro tema se llama apreciar tu llamado. Alguien que aprecia su llamado es un servidor. Una persona que ama el servicio, aprecia lo que Dios lo ha llamado a hacer. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 10:23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El que te escogió a ti, el que me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo, Él es el que te ha hecho el llamado, el que te hizo la promesa, y las promesas de Dios son sí, sí y amén, amén. Dios quiere que nosotros conscientemente nos pongamos algo y nos propongamos algo en nuestra vida, en nuestros días, y es hacer la voluntad revelada de Dios. Y cuando uno dice, me voy a determinar a que la revelación de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios esté en mi vida, esté sobre mi vida, esté determinada a evidenciarse en mi vida. Cuando yo digo, yo quiero que la voluntad de Dios opere en mi vida, es cuando cada mañana usted se levanta a decir, Señor, yo recuerdo el llamado que me has hecho. Señor, yo recuerdo la asignación que me has dado en esta tierra, y es hacer tu voluntad. Y cuando lo hacemos, aún cada mañana, cuando nos levantamos, no vamos a entorpecer, por ende, el propósito para el cual Dios nos creó para este tiempo, sino que nos vamos a proponer decir, vamos a cumplirte, Dios. Nací para cumplir el llamado que me has hecho. Nacimos para cumplir la asignación que nos has encomendado. Y esto que hace que estemos enfocados hacia nuestro destino profético. Dios quiere que te enfoques en tu destino profético, porque hay que apreciar ese llamado que Dios nos ha hecho. El despropósito es semejante a la falta de vida, es decir, alguien que minoriza, menosprecia y no valora el llamado, alguien que no se enfoca en el propósito, está carente de vida. ¿Por qué? Porque la vida suya y la vida mía fueron dadas para cumplir un propósito. Y si no nos enfocamos en el propósito, vamos a estar en el despropósito. Y Dios no creó seres humanos a su imagen y semejanza para que tengan carencias en el propósito. Dios no te creó para que tú no cumplas con tu propósito. Dios no te creó para que tú no alcances todas las promesas que Dios desde antes de la fundación del mundo ya te ha entregado. Porque hay una promesa en tu vida. Porque Dios ha hecho una promesa a tu vida, porque Dios te tiene escogido, predestinado y apartado aún, escúchalo, desde antes de la fundación del mundo. Por ende, depende de nosotros apreciar ese llamado, depende de nosotros determinarnos a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, heme aquí, Señor, estoy firme. Como un soldado, tienes que decirle, como una soldada, estoy firme a cumplir el propósito para el cual tú me enviaste a esta tierra. Y para eso, ¿qué es lo primero que tiene que hacer alguien que anhele cumplir su propósito y no vivir en un despropósito? Porque entonces, ¿para qué vive? Si el que no vive para cumplir el propósito de Dios, ¿para qué vive? Hoy te tienes que preguntar eso, tú que tienes un llamado del cielo. Los llamados no lo hacen los hombres, los ministerios no los entregan los hombres. Los dones y los ministerios y las asignaciones y los propósitos son dados por el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
son los dones de Dios. Y por eso lo primero que debe hacer un llamado como lo eres tú, un escogido como eres tú, un apartado, un predestinado y un santo, lo primero que debes hacer es no avergonzarte del evangelio. Yo siento un llamado, pero yo no conozco el evangelio. Apenas estoy conociendo el evangelio. Tienes un llamado y un propósito, pero no te puedes avergonzar del evangelio. Aún antes de estar en el vientre de tu madre, ya Dios te había escogido. Pero es que tengo 49, 75, 89, 104, no importa. Dios, desde antes de la fundación de este mundo, ya te había escogido para que en este tiempo, a esa edad que ya lo conoces, no te avergüences del evangelio, no te avergüences de servir al Señor, no te avergüences de determinarte a decir soy un hijo y una hija de Dios y defiendo el evangelio porque Dios me ha predestinado. No importa dónde estés, no importa si cumples una función desde la universidad, no te avergüences del evangelio en la universidad. O si estás en la Corte Suprema de Justicia, distinguido magistrado, no te avergüences del evangelio. O si eres un médico, no te avergüences del evangelio. O si eres un diputado, no te avergüences del evangelio. O si, señor presidente, usted me está viendo, no se avergüence del evangelio, porque Dios es el que quita y pone reyes. No nos avergoncemos del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que en él cree. La gente anhela poder y el mayor poder está en el evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque una oración ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, de un llamado, de un escogido de Dios, hace temblar los cielos y la tierra. Por ende, no minorices tu llamado. Acepta tu llamado, ama tu llamado, acoge tu llamado, prepárate para tu llamado, enfócate en tu llamado y no te avergüences nunca del evangelio, porque ahí hay poder de Dios. Pero otra de las cosas importantes para alguien que aprecia su llamado, alguien que ama su llamado. Yo amo el llamado que Dios me ha hecho. Un día no me interesó, decían, ¿pero cómo? ¿Usted puede dejar todo esto? No, Dios me ha hecho un llamado. Porque le dije, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Y me dijo, sírvame. Y yo le dije, heme aquí, envíame entonces a mí. Y el Señor se toma en serio cuando Él lo asigna y uno se pone a la disposición de Él. Porque no quiero operar, Señor, en mi voluntad, sino que quiero que hagas tu voluntad. Por eso gente de llamado, gente de escogencia, debe aprender a apreciar ese llamado de Dios. ¿Cuándo? Cuando no busca las cosas de abajo, porque las cosas de abajo pasan. Mire lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amamos la gloria de Dios. Un escogido ama las manifestaciones de Dios, ama la presencia de Dios, ama la nube de gloria de Dios, ama ver los ángeles de Dios, amamos lo sobrenatural de Dios. Bueno, pero si amamos las cosas de Dios, amamos que Dios nos entregue dones del Espíritu, dones de lenguas, de interpretación de lenguas. ¡Wow! Profeta, me gustaría ver eso que usted ve, todo lo que Dios le ha abierto, el campo de lo sobrenatural, el campo de lo espiritual, cuando Dios nos permite ser tan asertivos en lo profético, porque Él pone palabra en nuestra boca. Pero es que no estamos pensando en las cosas de abajo, estamos pensando en las cosas de arriba. Es que desde que nos levantemos estamos pensando
¿cómo voy a agradar a Dios? ¿Cómo voy a ser mejor hija de Dios? ¿Cómo voy a ser mejor hijo de Dios? ¿Cómo voy a conducirme? ¿Cómo voy a contestar esta llamada? ¿Cómo voy a emitir este consejo? Porque tenemos que pensar y buscar las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Pero como ministro de Dios, como si quieres ser un hombre, una mujer usada por Dios, pero que también Dios se agrade de tu carácter, que tu propósito sea cumplido a cabalidad, ¿cómo vamos a estar amando las cosas de este mundo y con ese mismo llamado queriendo amar las cosas de Dios? No puedes servir a dos señores al mismo tiempo, porque sirves a Dios o sirves a las riquezas. Y hay muchos que el llamado lo han escogido para hacerse ricos, y esas no son las cosas con el Señor. Si usted tiene un llamado de Dios y cree que con el evangelio se va a hacer rico, pues colóquese una empresa que le aseguro le va a ir mejor, porque las cosas de Dios son sagradas y las cosas del cielo son maravillosas, son esplendorosas, pero hay que aceptar y apreciar el llamado. Hay que valorar el llamado, hay que bendecir el llamado y hay que determinarse a decir todos los días de mi vida: Señor, ayúdame a evidenciar el aprecio por el llamado. No importa, Dios, a qué te haya llamado. Es que lo que pasa es que Dios me llamó a limpiar las sillas de la iglesia. Aprecia ese llamado. Es que Dios me llamó a pasar un vaso de agua. Aprecia ese llamado. Es que Dios me llamó a danzar. Aprecia ese llamado. Lo más pequeñito. Porque dice la palabra del Señor que un pequeñito en el reino de los cielos, es tomado como grande. Pero hay que apreciar el llamado. Hay que apreciar lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y buscar siempre las cosas de arriba, no las de abajo. 3. No te aferres a las delicias terrenales. Filipenses 3, del 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante, al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y estamos a que cuando no nos aferramos a las cosas terrenales, es cuando le permitimos aún a nuestro cuerpo ponerlo en humillación. Porque nos humillamos delante de Dios y cuando vas a orar al Señor aprendes a tirarte al suelito, a poner la cabecita en el suelo, humilladito delante de Dios. Porque Dios dice que Él transforma ese cuerpo de la humillación nuestra. Nos humillamos ante Dios, nos decimos: Señor, ¿cómo quieres tú que yo opere en esta vida? ¿Cómo quieres tú que yo haga este llamado? Hoy en estas tardes benditas de restauración, hace como unas 3 tardes o 4 tardes, estamos aquí con todo el equipo que está detrás de cámara, que es tremendo, poderoso, todos ministrados, todos haciendo las cosas con excelencia en el espíritu. Y uno de los hijos decía: bueno, pero Dios está hablando como tan suave, tan chévere, ¿no? Pero Dios dice: sí, yo voy afinando a mis hijos, a los escogidos, los voy alineando. Él nos va dando poquito a poquito, Él nos va infiltrando con su presencia. Y nos va permitiendo cada día, a usted y a mí, que nos humillemos más delante de Dios para no aferrarnos a las cosas terrenales. Porque lo terrenal pasa, el mundo pasa y sus deseos. Pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Necesitamos ministros de talla celestial, servidores, amadores de Dios, legítimos servidores de Cristo. No gente de abajo, no gente de tierra, sino gente del cielo, donde podamos decir: nuestra ciudadanía, ayúdanos Dios, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Estas son
nuestras benditas tardes de restauración. Y hoy te digo, siervo de Dios, ministro, apóstol de Jesucristo, pastor, profeta, servidor de Dios, aprecia tu llamado. Dios le bendiga.